Buenos días, señoras ministras, señores ministros. Se abre esta sesión pública ordinaria del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Señor secretario de Cuenta, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 66 ordinaria, celebrada el martes 20 de junio del año en curso. Está a su consideración el acta. Si no hay observaciones, pregunto si la podemos aprobar en votación económica. Queda aprobada por unanimidad de votos. Continúe, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Se somete a su consideración el proyecto relativo a las acciones de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75, 89, 90, 91, 92 y 93, todas de 2023, promovidas respectivamente por los partidos políticos Movimiento Ciudadano de la Revolución Democrática y Acción Nacional, diputados y senadores del Congreso de la Unión, el Partido Político Revolución Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, bajo la ponencia del señor ministro Lainez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen. Primero, son procedentes y fundadas las presentes acciones de inconstitucionalidad. Segundo, se declara la invalidez del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023, de conformidad con los apartados 6º y 7º de la presente resolución. Y tercero, publíquese esta sentencia en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación. Gracias. Pongo a su consideración los apartados de competencia, precisión de las normas reclamadas, oportunidad, legitimación y causas de improcedencia. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministro González Alcántara. Muchísimas gracias, ministra presidencia. Y yo solamente en este caso me separo de la nota a pie de página número 58, en la que le niega legitimidad al INAI para impugnar los vicios de procedimiento legislativo de las normas que afectan derechos humanos. Y es lo único, ministra. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna observación? Con la reserva expresa del ministro González Alcántara, en lo demás, ¿podemos tomar la votación de forma económica? Estos apartados quedan aprobados en esos términos. Entramos al apartado sexto, que corresponde al estudio de fondo. Se estructura en dos subapartados. Ministro ponente, ¿sería tan amable de presentar el primero de ellos? Gracias, ministra presidenta, con mucho gusto. El primer apartado es el 6.1, violación a la veda electoral. Para abordar este planteamiento del Partido Movimiento Ciudadano, el proyecto se limita a verificar si las reformas del decreto fueron aplicables o no fueron aplicables a los procesos electorales de Coahuila y el Estado de México. Aquí retomamos el criterio del Pleno en la acción de inconstitucionalidad 294 de 2020, bajo la ponencia de la ministra Margarita Ríos Farjat, relativa a que cuando en un decreto se prevén disposiciones transitorias que excluyen, exprese claramente su aplicación a un determinado proceso electoral, eso es suficiente para acreditar que no tendrá efecto sobre ese proceso electoral. En el caso concreto, el artículo 4º transitorio del decreto impugnado dispone textualmente que sus modificaciones no son aplicables a los procesos electorales locales de Coahuila y el Estado de México. Por otra parte, el artículo 6º transitorio de este mismo decreto impugnado
excluye la aplicabilidad de esas disposiciones en el proceso electoral federal extraordinario de senador por Tamaulipas, porque dispone también textualmente que los procedimientos, medios de impugnación y actos jurídicos en general que se encuentren en trámite hacia la entrada en vigor se regirán por las normas vigentes anteriores a su emisión, dado que el decreto impugnado fue expedido con posterioridad a la celebración de esta elección federal, 19 de febrero de 2023, pues todas las etapas previas a la jornada se sujetaron a la legislación vigentes con anterioridad al decreto impugnado. De hecho, acuerdos del INE relativos a este proceso expresamente señalaron que la legislación vigente era la que estaba aplicable, era la que estaba vigente antes del 2 de marzo de 2023. Por eso se declara o se propone concluir que es infundado este concepto de invalidez si no hay violación a la veda. Gracias. Gracias a usted, ministro. ¿Alguien quiere hacer alguna observación? Ministro Aguilar. Gracias, señora ministra. Yo, en principio, como lo señalé inclusive en el asunto relacionado con este de hace unas semanas, yo considero que sí podría encontrarse una violación a la veda electoral, porque a pesar de los transitorios que bien menciona el señor ministro Lainez, conforme al marco constitucional contenido en el artículo 116, fracción cuarta, inciso B y C, considero que el contenido de los artículos 15º, 16º, 17º y 18º del decreto impugnado sí modifican rubros fundamentales para la autoridad electoral. El legislador federal impuso cambios a las asignaciones presupuestales y adscripción de personal conforme a la reestructuración contenida en el decreto impugnado, al nombramiento de los titulares de las direcciones ejecutivas, al cese de manera inmediata del titular de la Secretaría Ejecutiva y designación de uno nuevo, conforme a los requisitos contenidos en el decreto impugnado, así como a la expedición de un nuevo estatuto de servicio profesional electoral con el fin de unificar el INE y los organismos públicos locales. En mi opinión, tales aspectos en su conjunto distan mucho de tratarse solo de modificaciones formales u organizativas sin mayor relevancia, sino que impactan transversalmente en el funcionamiento de la organización y sobre todo en los procedimientos a cargo de la autoridad electoral, con especial relevancia en la determinación de las reglas para la organización y el funcionamiento de los órganos del Instituto Electoral, así como el desarrollo de la función electoral a su cargo. No desconozco que nuestros precedentes han reconocido una amplia libertad configurativa para organizar, estructurar administrativamente a los institutos electorales, independientemente con las desventajas organizaciones que puedan suponerse. Sin embargo, el legislador hizo uso de esa libertad en tiempos en que por disposición constitucional considero le estaba vedado hacerlo. De ahí que el decreto impugnado fue emitido en contravención a la prohibición constitucional de realizar modificaciones fundamentales a las reglas electorales 90 días antes de que comiencen los procesos electivos respecto de los cuales vayan a aplicarse. Todas estas que señalé se aplicaron, aunque no para la cuestión propiamente electoral, sí para la organización y funcionamiento electoral del instituto. Por ello, yo, desde mi punto de vista, debería declarar la invalidez total por violación directa al artículo 105, fracción segunda, párrafo último de la Constitución General. Es cuanto, señora ministra. Gracias, ministro Aguilar. Ministro Gutiérrez. Gracias, ministra presidenta. Si bien en el precedente acción de inconstitucionalidad 292/2020 voté en contra y sostuve que no era suficiente con constatar que el régimen transitorio del decreto impugnado salve la veda, sino que es necesario constatar que no existe una incidencia normativa indirecta en las reglas fundamentales del proceso, lo que en ese caso sucedió porque el régimen transitorio
de esa reforma que ampliaba el número de plazas de magistrados electorales, creaba un sistema de nombramientos provisionales que generaría, a mi juicio, una incidencia indirecta. En el presente caso, estimo que el régimen transitorio no genera una incidencia indirecta en las reglas fundamentales del proceso electoral, por lo que comparto el sentido del proyecto y anuncio un voto aclaratorio. Gracias, ministra presidenta. Gracias, ministro Gutiérrez. ¿Alguien más? Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. Con el proyecto anuncio un voto aclaratorio. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señora ministra Esquivel Moza. Con el proyecto. Señora ministra Ortiz Alba. A favor. Señor ministro Aguilar Morales. Contra y por la invalidez total por violación a la veda electoral. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor del proyecto. Señor ministro Saldívar León. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez El Potosí. proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Peña Hernández. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 10 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena anuncia voto aclaratorio y voto en contra del señor ministro Aguilar Morales por la invalidez total del decreto. Gracias. Pasaríamos ahora al segundo subapartado del estudio de fondo. Ministro ponente, ¿podría hacer, por favor, la explicación? Sí, gracias. Ministra Presidenta, si le parece bien, aunque está dividido en 8 subsecciones, yo creo que lo pertinente sería que yo hiciera una exposición general, Sí, es tan amable. sobre todo porque no vamos a ir votando por apartados. Gracias. La primera, la omisión de realizar el Parlamento abierto es el agravio en este apartado. Para abordar este planteamiento, el proyecto recurre a la reciente acción de inconstitucionalidad 29-2023 y sus acumuladas bajo la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, en donde se sostuvo que si bien los ejercicios de Parlamento abierto son herramientas válidas y del todo deseables en un sistema democrático, no representan un requisito constitucional de validez de las normas que emite el Congreso de la Unión. Por lo tanto, el que no se lleven a cabo estos ejercicios o estas herramientas de participación ciudadana no puede considerarse como una violación al proceso legislativo. Por lo tanto, el proyecto propone calificar como infundado el concepto de invalidez en este punto. Segundo, previsión a los legisladores para hacer suyas y solicitar que se tramiten como urgentes las iniciativas del Ejecutivo Federal que no sean de carácter preferente. En el proyecto sostenemos que los integrantes del Congreso de la Unión no tienen ningún impedimento constitucional para hacer suyas las iniciativas del Ejecutivo Federal que no sean de carácter preferentes y en su caso para solicitar a la Cámara respectiva que se tramiten como urgentes. Mientras no hay un artículo que lo prohíba, el proyecto hace una interpretación primero gramatical, teleológica y sistemática del artículo 71 para concluir que la facultad del Ejecutivo Federal de iniciar leyes o decretos es completamente independiente de la facultad de iniciativa que tienen los diputados y senadores del Congreso de la Unión, por lo que pueden hacer suyas o retomar iniciativas de otros legisladores, de otros grupos parlamentarios o iniciativas del Ejecutivo Federal no preferentes. En suma, el proyecto califica entonces como infundado el concepto de invalidez que presentó la minoría del Senado en este sentido, en el sentido de que el Congreso de la Unión incurrió en un fraude al artículo 71 al transformar como iniciativas preferentes las iniciativas del Ejecutivo que no habían sido tramitadas como tal. Sería tanto, en este apartado. Número 3, omisión de motivar la dispensa del trámite ordinario de la iniciativa, recuperando las consideraciones sostenidas por el Pleno en la ya citada 29-2013 y sus acumuladas.
en la que se constató que las dispensas de trámite, tanto de las iniciativas de reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, como de la minuta de este proyecto cuando regresó a la Cámara de Origen, no cumplieron con la obligación constitucional de al menos dar una motivación sobre la condición de urgencia que hacía que se exentara de todo el trámite parlamentario. Toda vez que esas dispensas fueron exactamente las mismas que las de las iniciativas y las minutas que desembocaron ahora en el decreto impugnado, las consideraciones de ese fallo necesariamente rigen también en este y por tanto se tiene por acreditada la violación. Como se señala a partir del párrafo 120 y subsecuentes en el proyecto, aunque el Tribunal Pleno efectivamente ha mostrado cada vez mayor deferencia frente a las razones ofrecidas por los congresos del país para justificar dispensas de trámite legislativo por condición de urgencias, y cuenta de ello da por ejemplo, la acción de inconstitucionalidad 112-2019 y sus acumuladas resueltas en mayo de 2020 por unanimidad. Lo cierto es que la jurisprudencia hoy vigente señala que debe existir un mínimo de motivación o de razón o de razones en los que se advierta la existencia de determinados hechos que generen una condición de urgencia en la discusión y aprobación de una iniciativa de ley, una relación medio-fin sobre esos hechos y el porqué de la urgencia, y finalmente que todo ello amerita la necesidad de omitir ciertos trámites parlamentarios, sobre todo el trámite de dictaminación, por lo que, igual que en el precedente, se considera acreditada esta violación al proceso legislativo. 4. Omisión de publicar con la anticipación debida la iniciativa sometida a discusión. Este tribunal en pleno ya zanjó este argumento también en la acción 29-2023 y sus acumuladas, en que la diversa iniciativa para reformar la Ley de Comunicación Social y la de responsabilidades administrativas no fue publicada con la debida anticipación. Recordando que el decreto impugnado fue publicado y discutido de manera conjunta, exactamente con el mismo procedimiento legislativo, se consideran que aplican las mismas consideraciones. Vulneración al artículo 60, numeral 1 del reglamento de la Cámara de Diputados, porque el orden del día que incluyó la iniciativa en la sesión vespertina de 6 de diciembre no fue publicada a las 22 horas del día anterior. Se tiene por acreditado que la iniciativa se agregó el mismo día de la sesión a solicitud de la Junta de Coordinación Política, pero que los diputados no fueron informados del contenido hasta el momento de que inició la sesión. Se vulneran, por otro lado, los artículos 64.1, 65.4 y 97.1 del propio reglamento, porque la iniciativa tampoco fue publicada en la Gaceta Parlamentaria antes de las 22 horas del día anterior a la sesión en la que se presentó. Si bien esas exigencias de publicación del orden del día o de las propias iniciativas con una cierta antelación per se y aisladas pudieran no ser violaciones invalidantes del proceso, donde no. Lo cierto es que en el caso no hay ningún elemento en el expediente ni en el análisis del transcurso que dé cuenta que se distribuyó la iniciativa, que las conocieron, que ya habían sido objeto de debate o que de alguna manera estaban en posesión o que conocían ya los diputados. Adicionalmente, y esto es particularmente aplicable únicamente en el decreto impugnado que en este momento estamos abordando,
Tal como lo señaló la minoría del Senado, de las constancias que obran en el expediente se advierte que hubo por lo menos 2 publicaciones distintas del inciso C de la Gaceta Parlamentaria de 6 de diciembre de 2022. El inciso C es donde se encuentra el decreto hoy impugnado. Cuando el Ejecutivo envía sus propias iniciativas, se publican como en incisos A y B. Después, cuando el grupo parlamentario de Morena retoma las iniciativas del Ejecutivo y las hace suyas, estas se publicaron como C y D en los anexos de la Gaceta. Me refiero, por lo tanto, ahora solo al anexo C, que es el que corresponde a este decreto impugnado. Como señalaba yo, hubo al menos 2 publicaciones distintas del anexo C sin que en ningún momento se diera cuenta al Pleno de la Cámara de Diputados con la sustitución o con los cambios que contenían. Hay que recordar que a las 10:09 se publica la versión con las iniciativas idénticas a las del Ejecutivo Federal una vez que Morena las hace suya. Insisto, fueron estos 4 anexos. Sin embargo, a las 23:30, es decir, cuando ya habían iniciado la discusión, el documento se sustituyó por una versión que contenía, cuando menos, 2 reformas importantes. La reforma al artículo 12, numeral 2 de la LEGIPE, que se refiere a las transferencias de votos por convenio, y el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, que es lo que los propios grupos parlamentarios señalaron coloquialmente como la cláusula de vida eterna de los partidos políticos. El hecho de que se haya publicado por segunda ocasión la iniciativa de la Gaceta Parlamentaria, es decir, acreditando que no eran idénticas a las del Ejecutivo, sin avisar de esta circunstancia a los miembros del Pleno, confirma que los legisladores no solo no tenían conocimiento o estaban conociendo la iniciativa, sino que la que conocieron originalmente no era la que ya estaban discutiendo, o en todo caso que tenía modificaciones sustanciales a lo que estaban votando. Número 5. Plazo razonable para deliberar la iniciativa sometida a discusión. El proyecto reconoce que para determinar si se respetó el principio de deliberación democrática en la expedición de una ley, el Pleno ha recurrido a diversos criterios que involucran el análisis de elementos fácticos, que puede ser incluso la extensión misma de las iniciativas o la complejidad técnica de las propuestas, la existencia de si hubo o no hubo dictamen y el tiempo asignado para la discusión. Por ejemplo, y esto lo señalaba yo desde el momento en que vimos el precedente más inmediato de este proyecto, es cuando las reformas versan sobre hubo casos en que versaron sobre un solo artículo cuya comprensión no requería un estudio profundo y detallado. Lo dijimos en la acción 112-2019 y sus acumuladas, ni la dispensa de trámite ordinario implicaba necesariamente el desconocimiento. Lo dijimos en la 119-2020 y su acumulada. En sentido inverso, las 2 iniciativas de reforma sometidas a discusión del Pleno de la Cámara de Diputados en la sesión vespertina semipresencial de 6 de diciembre de 2020 representaban en su conjunto más de 510 artículos. Es decir, la primera parte, que eran las 2 leyes de comunicación social y responsabilidades administrativas, que amparaban 60 artículos, y las 4 iniciativas objeto de este proyecto, con 450 artículos, lo que
en su conjunto estaba representando más de 510 artículos, algunos o muchos de ellos de gran complejidad técnica, es decir, se estaba ante una reforma en materia electoral y en materia de competencias y organización del órgano constitucional autónomo INE más importante en los últimos 20 años, que no fueron dictaminadas y que fueron discutidas y aprobadas en un periodo, tomando todo el proceso legislativo de 4 horas y media. Es evidente que los integrantes del Congreso no tuvieron o no podían o no es factible ni físicamente válido o razonable poder considerar que se les otorgara la mínima posibilidad de conocer el contenido de las iniciativas y mucho menos opinar a conciencia sobre el contenido de las mismas. Solo basta señalar que si a las 22 horas si a las 23 horas inmediatamente de presentar sus iniciativas se excusó el trámite de urgente y obvia resolución, a las 2:29 horas inició la discusión en lo particular del decreto que hoy nos ocupa y a las 3:34 había quedado concluido en su totalidad. Esto sin contar, como ya lo habíamos señalado desde el precedente, que se votaron en lo general de manera conjunta. Por lo tanto, resulta claro y evidente que sí se violenta el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando. Sexto, modificación de artículos del proyecto del decreto que ya habían sido aprobados. El proyecto explica que el artículo 72, apartado E de la Constitución Federal, prohíbe tajantemente a las cámaras del Congreso alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o de los artículos que ya fueron sido aprobados previamente por ambas cámaras. Este artículo dispone que si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte o modificado o adicionado por la Cámara Revisora, la nueva discusión de la Cámara de Origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o adiciones, y agrega el texto constitucional, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. En este caso, la Cámara de Diputados eliminó indebidamente del proyecto de reforma el artículo 12, numeral 2, párrafo 3 de la LEGIPE, a pesar de que su texto ya había sido aprobado por ambas cámaras. Posteriormente, el Senado de la República, a su vez, eliminó indebidamente del proyecto las reformas al artículo 12, numerales 1 y 2, párrafo primero, segundo, cuarto y quinto, que igualmente habían sido aprobados por ambas cámaras, es decir, envió la minuta al Ejecutivo Federal como si este precepto nunca hubiese sido motivo de la reforma. Se considera que esto es una violación directa al texto expreso del artículo 72, apartado E de la Constitución Federal. Número 7. Omisión de las Comisiones Unidas del Senado de la República de aprobar su dictamen de manera conjunta. También se acredita esta violación. En primer lugar, el proyecto vuelve a acudir a lo resuelto en la acción 29-2023 y su acumulada, en la que el Pleno resolvió que las comisiones de Gobernación, Estudio Legislativo Segunda del Senado no siguieron las reglas de conformación de quórum durante la sesión del 12 de diciembre de 2022, que están establecidas en el artículo 147 del reglamento
de la Cámara de Senadores. En ese asunto, el Tribunal en Pleno sostuvo que de conformidad con ese precepto, cuando se trabaja en la modalidad de comisiones unidas, la validez de los dictámenes que se emitan depende de que estén presentes en la misma sesión, cuando menos la mayoría absoluta de los integrantes de ambas comisiones. Por ende, cuando se emite un dictamen por comisiones unidas, estas no pueden sesionar ni aprobar el documento de forma separada. El Pleno explicó que en ese mismo precepto se prevé que si llega a actualizarse alguna circunstancia que impida a las comisiones sesionar de forma conjunta, lo conducente es convocar nuevamente a reunión ordinaria de las comisiones, pero en caso de que persista, porque puede ser que puede persistir el que no, por razones políticas o de otra índole, no pueden sesionar conjuntamente, los presidentes informan de esta situación a la Junta de Coordinación Política para que defina la situación correspondiente. Con el sentido del proyecto, y la invalidez se llega, desde mi punto de vista, por las razones que expresé en ese asunto, que creo que no tendría caso volver a repetir el día de hoy. Gracias, presidente. Gracias, ministro Saldívar. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena. A favor del sentido, me aparto de consideraciones y anuncio un voto concurrente. Señor ministro González Alcántara. A favor. Señor ministro Esquivel Moza. En contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. Contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar Morales. A favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. Estoy a favor del proyecto con la mayoría de sus consideraciones, pero no comparto algunas de las violaciones que se destacan en el mismo. Sin embargo, las que sí comparto tienen el potencial invalidante suficiente para sostener el resultado. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con el sentido del proyecto, en contra de las consideraciones, anuncio voto concurrente. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones y reiterando mi voto en la acción de inconstitucionalidad 29 de 2023. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez. De acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto, apartándome de algunas consideraciones del mismo y del estudio de algunas condiciones o causas que el ministro considera invalidantes y que no comparto, pero el resultado, como lo explicó el ministro Pardo, me llevan al mismo resultado. Haré un voto concurrente. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Mena en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con precisiones. El señor ministro Saldívar Ledo de la RA en contra de consideraciones con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Ríos Farjat en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto. La señora ministra presidenta Piña Hernández en contra de algunas consideraciones con anuncio de voto concurrente. Y voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza y Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. Y considero que si es una causa de invalidez, yo estaba en esa parte a favor del proyecto. Entonces, y por eso felicito igual que al ministro Pérez Dayán por considerar, parece algo vano, pero no es cierto. El derecho a la consulta indígena y a las comunidades afrodescendientes, en muchas ocasiones se olvida que existe este procedimiento y que está contemplado y regulado no solamente en nuestra Constitución, sino también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Convención también de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, nada más quería hacer esa precisión y me felicito y lo felicito por haber agregado esta parte de la consulta. Gracias, ministra. No necesitaba aclarármelo a mí. Yo creo que el engrose está mal, porque el dato lo saqué del pie donde se anotaron las votaciones. Entonces no está la acotación que usted está precisando, y los vicios en consulta van por artículos, no por decretos. Entonces, yo creo que por eso se hizo así.
y no está su votación en esos términos, pero no era por usted, digo, simplemente era como actuación de tribunal pleno. Gracias, ministra presidenta. ¿De qué? Ay, ministro González. Yo estoy a favor, pero me aparto del párrafo 233. Ministro También, Pardo. gracias. Para apartarme de la primera parte del párrafo 233, estoy de acuerdo con la última parte a la que usted hizo referencia para el caso de consulta. Gracias. Al contrario. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor. Señor ministro González A favor, Alcántara. apartándome del párrafo 233. Señor ministro Esquivel Mozo. Contra y con voto particular. Señor ministro Ortiz Alfa. En contra y con voto particular. Señor ministro Aguilar A Morales. favor. Señor ministro Pardo Rebolledo. A favor con la salvedad que expresé. Señor ministro Saldívar Leo de la Vega. Con el proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. Con el proyecto. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez de De Aya. acuerdo con el proyecto. Señora ministra presidenta Piña Hernández. Con el proyecto. Señora ministra presidenta, me permito informarle que existe mayoría de 9 votos a favor de la propuesta. El señor ministro González Alcántara Carranca en contra del párrafo 233. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de la primera parte de ese párrafo. Con voto en contra de la señora ministra Esquivel Moza y la señora ministra Ortiz Alf, quienes anuncian sendos votos particulares. Gracias. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? Ninguno, señora ministra presidenta. ¿Alguien quiere esos consultos y en votación económica podemos aprobarlos? Quedan aprobados y decidido en definitiva este asunto.